Bueno, muchísimas gracias Mariela, gracias a todos los organizadores de este evento y por supuesto un placer y un honor participar en este conversatorio. Yo creo que el doctor Berzaínz y también Eva Sara Landau han explicado perfectamente dónde viene el castrochavismo, qué implica, ¿no? Y me gustaría incidir en estos tres pilares, ¿no? La creación que ellos tienen, la obsesión que tienen por crear un Estado plurinacional, la nacionalización de las empresas y crear un narcoestado, ¿no? Yo creo que Perú, uno de los peligros que tienes es precisamente, o los tres peligros que está corriendo giran en torno a estos tres pilares que ellos quieren crear, ¿no? Definitivamente Perú es el segundo productor, ¿no? Y exportador de cocaína del mundo, de coca para la producción de cocaína. Después hemos visto también como Pedro Castillo, incluso en las últimas semanas, ¿no? Ya hablaba de nacionalización. Si uno ve los titulares que hay en Estados Unidos y por todo el mundo sobre lo que quiere hacer Pedro Castillo, ya habla incluso ataca a Repsol para que indemnice como se corresponde. Él amenazó con nacionalizar muchas empresas y por ahí va. Con respecto al Estado plurinacional, vemos también, por ejemplo, el caso en España, como esto es algo que se ha puesto de moda, por ejemplo, en mi país en el que se habla, ¿no?, de una nación de naciones. Esto es un modelo copiado de la Venezuela de Chávez y, por supuesto, de la Cuba de Castro. Eh, es bastante interesante ver la evolución, ¿no? La evolución del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo y lo que conlleva la destrucción de la nación y la suplantación por un Estado plurinacional. También destacar que efectivamente Perú puede convertirse como Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela en un narcoestado en el que opere a sus anchas un grupo transnacional de crimen organizado. Y eso es muy importante, pero hay que identificar quiénes son los actores, ¿no?, que están apoyando y respaldando todo esto y todo este movimiento que está llevándose a cabo en Perú. Y por desgracia, España vuelve a constituirse como un país, gracias a la llegada de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, un país que está lavando la imagen del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, y le está dando un apoyo esencial a la dictadura de la región, ¿no? Coincido con el doctor Sánchez Berzaín de que ahora mismo estos regímenes se ensalzan, ¿no?, por ser los mayores violadores de derechos humanos. Como abogada de inmigración, lo que veo es la llegada de cientos de miles de perseguidos políticos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Cuba son precisamente las denuncias de violaciones de derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la a todos los derechos humanos básicos, es decir, al no adoctrinamiento, a la educación libre y básica. Y por supuesto, todo esto está basado en un odio hacia el prójimo, a la división de la opinión pública y de un gobierno que utiliza exactamente, como dijo Eva y como dijo el doctor Sánchez Benzay, el terrorismo de Estado para amedrentar a las personas y para que ellos hagan y lleven a cabo acciones que jamás por motu propio llevarían a cabo, ¿no? Como vemos los CDR, los comités que investigan y persiguen y golpean a las damas de blanco en Cuba, o a la cantidad de personas que, como bien decía Sara Landau, en Cuba están presos políticos, ¿no? La mayor cárcel, en mayor prisión en el mundo. Los crímenes del castrochavismo son conocidos. Yo creo que Perú, cuando visité Perú por primera vez, me di cuenta de que estaba en peligro ya hace varios años, porque el adoctrinamiento que se lleva a cabo desde los medios de comunicación, la capacidad de adoctrinar a los jóvenes, de venderle todas estas políticas del siglo XXI, del aborto libre sin ningún tipo de consecuencia, del falso feminismo, de vender el aborto como un derecho humano y la falta de libertad de expresión. Vimos lo que pasó cuando Pedro Castilla llegó al poder, ¿no? Ya querían encarcelar a uno de los periodistas más importantes de Perú y todo lo que se ha vivido. Entonces, con respecto a las amenazas, bueno, miren lo que está pasando en Cuba, miren lo que está pasando en Venezuela, y hablen con todos aquellos que van cruzando el Perú. Por cierto, muchos de los cubanos y de los venezolanos que llegan a Estados Unidos cruzan Perú, son saqueados, son chantajeados por la propia policía peruana, eso hay que denunciarlo de aquí. Y eso es la base de todo, la corrupción y la falta de educación, la falta de capacitación de las autoridades. ¿Por qué van ahora estos regímenes castrochavistas? Pues van contra los militares, contra la policía, porque es lo único, los únicos realmente con la Fuerza Armada comprometido con la defensa de la seguridad nacional. Y una vez que tú eliminas a la policía, que desmoralizas al ejército, ya vemos lo que está pasando en España, y eso conlleva la desaparición absoluta de las libertades.
Entonces, bueno, crear 36 nacionalidades, como decía el doctor Berzaín, o confrontar a la población son algunos de los peligros, pero definitivamente, y con esto quiero cerrar, la fuga de capitales, ¿no? El hundir a un país como Perú, que ha sabido desde Fujimori, por mucho que le duela mucho a la izquierda, ha sabido mantenerse como uno de los países más prósperos y estable económicamente, a pesar de la división ideológica, es a por lo que van. Aquí en Estados Unidos estamos recibiendo a cientos de miles de inversores peruanos, pero más que en Estados Unidos están llegando a España, porque cuando hay una falta de ley y orden, una inestabilidad política, eso es lo que conlleva. Y muy pronto veremos más violaciones de derechos humanos. Pedro Castillo está haciendo noticia en los últimos días, bueno, por todo lo que está pasando con su tesis doctoral, las nacionalizaciones, un fiscal peruano investiga al presidente y todo lo que conlleva esta, como decía el doctor Carlos Sánchez Berzaín, de la consulta sobre la nueva constitución. Pedro Castillo mintió y definitivamente rompió con su compromiso de enviar ese proyecto de no enviar el proyecto para referéndum para asamblea constituyente. Entonces los peruanos deberían de abrir los ojos y, como dijeron mis ambos, Eva y el doctor Berzaín, yo creo que en la unión está la fuerza y lo vemos en España. Mientras la derecha no se una, la izquierda va a seguir gobernando. Muchas gracias, Mariela.